Buenas tardes, mi nombre es Mariana Sánchez. Hoy les vengo a hablar sobre Arturo Uslar Pietri, un escritor y político venezolano reconocido por sus obras y sus pensamientos dedicados a Venezuela. Nació en Caracas el 16 de mayo de 1906. Sus padres fueron Arturo Uslar Santamaría y Elena Pietri Paul. Su bisabuelo paterno, el general Juan Uslar, fue un inmigrante alemán que luchó en la Guerra de Independencia venezolana. Su abuelo materno, el general Juan Pietri, fue vicepresidente de Venezuela en los primeros años del régimen del general Juan Vicente Gómez. Tanto su padre como su abuelo fueron generales en el ejército venezolano. Sus antecedentes familiares y el hondo sentido de responsabilidad histórica y ciudadanía que le inculcaron sus padres a Uslar desde niño hizo que dirigiera una buena parte de sus esfuerzos a labrarse una trayectoria política. Su legión, los cargos públicos que desempeñó. Fue 3 veces ministro de Educación en los años de 1939 a 1941, de Hacienda 1943 y de Relaciones Interiores en 1945. Ocupó la Secretaría de la Presidencia de la República entre los años 1941 y 1943, en el mandato de Isaías Medina. Graduado de doctor en Ciencias Políticas en 1929, asumió el cargo de agregado civil en la Legión de Venezuela en Francia. Los 5 años de su estancia en la capital francesa fueron decisivos para su futura actividad literaria y política. En 1931, a los 25 años de edad, alcanzó reconocimiento internacional con la publicación en Madrid de su primera novela, Las Lanzas Coloradas, obra en la cual, de manera magistral, narra los acontecimientos de la Guerra de Independencia venezolana. En 1934 regresa a Caracas y continuó su labor literaria. Funda la revista El Ingenioso Hidalgo. En 1936 comenzó a trabajar en el gobierno sucesor del general Eliezer López Contreras. El 14 de julio de 1936 publicó en el periódico Ahora, el que habría de convertirse en su artículo más leído y comentado, Sembrar el petróleo, donde expresa: hay que practicar una política sabia y salvadora, que transforme la renta minera en crédito agrícola, estimule la agricultura científica, la importación de sementales, repoblar los bosques, construir canalizaciones, industrializar el campo, crear cooperativas. Con estas acciones resiembra el petróleo. Aquí expresa cómo la riqueza pública venezolana en la actualidad depende casi totalmente del aprovechamiento destructor de los yacimientos del subsuelo, cuya vida es limitada por razones naturales y de comercialización. La abundancia de hoy es momentánea. Aumentan las divisas por efecto del petróleo, de la venta del petróleo, mientras la producción agrícola decae en cantidad y calidad. Los frutos de exportación han perdido mercado externo y la ganadería empobrece por continuas epidemias y no hay un cruce adecuado de animales. Los intereses del petróleo deben cambiar para convertirse en una apertura acelerada y fortificadora de la evolución productiva del petróleo venezolano en óptimas condiciones. A los 33 años de edad, se convirtió en el ministro de Educación más joven en la historia de nuestro país. Desde esa posición realizó una fructífera labor durante los 2 años que ocupó este cargo. Logró la aprobación de una ley de educación, proyecto en el que había fracasado el anterior ministro. Redujo el analfabetismo y el ausentismo estudiantil y creó decenas de planteles de primera instrucción y escuelas de arte y oficio. Promovió la diversificación de la enseñanza y su división en 2 ciclos. Luego, durante el gobierno del general Isaías Medina Angarita, ayudó a promulgar el Código Civil de 1942, la Ley de Hidrocarburos de 1943 y la ley que creó el Seguro Social Obligatorio. Asimismo, contribuyó con el proceso de la reforma agraria. La democratización del país permitió la existencia de partidos de oposición. La más fuerte de esas organizaciones fue el Partido Acción Democrática, dirigido por Rómulo Betancourt. En octubre de 1945, Betancourt y otros dirigentes de AD, en alianza con ciertos oficiales del ejército, dieron un golpe de Estado que expulsó del poder a Medina y a sus colaboradores, entre ellos, por supuesto, a Uslar, quien sufrió la confiscación de sus bienes y la expulsión del país. Uslar vivió 5 años en el exilio en 1945 y 1950 en Nueva York. En este tiempo comenzó a dar clases como profesor de literatura hispanoamericana en la Universidad de Columbia. En junio de 1948 publicó por primera vez su columna Pizarrón
en el diario caraqueño El Nacional. Esta columna, ejemplo de perseverancia, la escribirá durante 50 años hasta enero de 1998, cuando por motivos de salud decide no publicarla más. En ella se encuentra la médula de su pensamiento. En otro de sus artículos publicados en la columna El Pizarrón, La dimensión de un fracaso, en 1977, expresa: hay que elaborar un proyecto razonable para sembrar el petróleo, porque solo de esa manera es que el país logrará su pleno desarrollo. En otro de los artículos publicados en su columna El Pizarrón, La dimensión de un fracaso, en 1977, refleja: hay que celebrar un proyecto razonable para sembrar el petróleo, porque solo de esa manera es que el país logrará su pleno desarrollo. Venezuela debería ser uno de los países más desarrollados de América Latina, pero la renta petrolera solo ha servido para que los gobernantes de turno la malgasten alegremente, creando un Estado ineficiente, torvo y sin rumbo progresivo. En otro artículo, en el año 1997, Estado y Nación en Venezuela, expresa: hay que elaborar un proyecto nacional que involucre la participación del Estado y la sociedad en la búsqueda de alternativas que combatan la amenaza que representa la dependencia petrolera. Es necesario reducir el tamaño del Estado, el gasto público y las 1000 formas de subsidio que se han crecido alegremente. En otro de sus artículos, Un país anómalo, expresa: hay que crear una conciencia efectiva del peligro de esta situación y de la necesidad de hallar alguna forma de sembrar el petróleo. En la época colonial, Venezuela era la región de escasa riqueza, de reciente integración y de población reducida, aunque sus próceres, Bolívar, Miranda, Sucre, contribuyeron inmensamente con la transformación histórica de América del Sur. La monoproducción trajo como consecuencia la disminución de otras actividades rentables para el país y la conformación de un Estado más rico dentro de un país más pobre. En el siglo XX, Venezuela vive grandes cambios económicos, sociales y culturales gracias a la explotación petrolera. El peligro de esta normalidad no ha sido tomado en cuenta, ni siquiera por partidos políticos, porque ni ellos dan muestras con propuestas efectivas que puedan revertir los riesgos de una nación rentista. En otro de sus artículos, La escuela y la cárcel, en el año 1998, habla de la corrupción del Estado venezolano y cómo ha causado daños a la economía del país desde el 1974. Expresa: hay que dar un vuelco a la política económica del país. Deben hacerse mayores inversiones en el mejoramiento de la educación y en el sistema carcelario. El funcionamiento de un país puede juzgarse socialmente por sus escuelas y sus cárceles. Y lo cierto es que en este país la política no enfrenta adecuadamente los problemas que se presentan en las escuelas y las cárceles, a pesar de haberse manejado en estas últimas décadas del siglo XX inmensos recursos económicos. Arturo Uslar Pietri muere en el año 2001. Han pasado 14 años desde su muerte y se puede evidenciar hoy en día, desde el año 1936, cuando publicó su primer artículo, Sembrar el petróleo, como en el país seguimos viviendo de la monoproducción sin explotar la actividad agrícola y toda la importación de los productos básicos necesarios en nuestra economía. Muchas gracias por su atención.